Gracias por mantener la sintonía, señores, aquí en Analizando la Semana con Manuel Rojas a través del canal 2 Megavisión, cada domingo. En esta semana, señores, el presidente entregó dos obras importantes. Entregó muchas obras, pero hay dos obras que revisten una importancia capital para los dominicanos. La primera se entregó la tercera fase de la obra de mayor recuperación de espacios públicos en toda la historia del país. Nos referimos a la recuperación del espacio del arroyo Gurabo. En ese proceso de recuperación de arroyo Gurabo, estamos hablando, señores, de más de 60,000 metros cuadrados que se devolvieron a la ciudadanía. Ahí más de 1,500 familias fueron reubicadas que vivían al borde de una cañada hedionda, petilente, que de arroyo se convirtió en cañada, pero no en cañada, no, sino en un vertedero. Y que ese vertedero aprovechaba las lluvias para drenar toda esa basura hacia el río Yaqui. El arroyo Gurabo era la fuente de más contaminación del río Yaqui del Norte. Y con una inversión que supera los 3,000 millones de pesos, se recuperaron más de 60,000 metros cuadrados. Esas familias que se enfermaban permanentemente por el hedor, fruto de todas esas basuras, es un vertedero lo que había en ese arroyo, que producía muchísimas inundaciones en los alrededores cuando llovía, porque al estar obstruido de toda la basura, pues el agua, hasta que no podía arrastrar la basura, comenzaba a desbordarse. Y eso llevaba a que cada vez que había un aguacero, todas las familias tenían que salir a refugiarse del entorno. Estamos hablando de que esta obra lleva tranquilidad, señores, a más de 10,000 familias que viven en todos esos alrededores del río Gurabo. Más de 1,200 familias fueron reubicadas. Y ese espacio se le está devolviendo a la comunidad de Santiago, transformada en parques que tienen ciclovías, gimnasio, áreas para diversiones, para entretenimiento, un área también para presentaciones y eventos masivos. Es sin lugar a dudas, señores, excluyendo los parques nacionales que fueron creados en el Cutaguanamá, el Mirador del Norte, el Mirador del Sur, entre otros. Pero fueron áreas que fueron protegidas, no saneadas ni recuperadas, sino que fueron designadas en su momento como áreas protegidas. Este es el proyecto más importante de recuperación de espacios públicos en toda la historia del país. Entonces, hay que resaltar esa obra, señores, no como una recuperación de la cañada de Arroyo Gurabo o del Arroyo Gurabo. Estamos hablando de la inversión más importante para recuperar espacios públicos. Recuperando espacios públicos, devolviéndole la dignidad a las personas que vivían en los alrededores, los afectados directamente, que estaban ahí apostados sobre esa cañada, pero también en el plano ecológico, señores. El río Yaqui del Norte tiene ahora, no es que no esté contaminado, porque todavía hay procesos de saneamiento que tienen que hacerse, porque durante muchísimos años los gobiernos de turno nunca se interesaron, como sucede también aquí con el Osama, en Isabela, se convirtieron en fuente de contaminación, la gente se fue apostando, se fue creando residenciales en los márgenes del río, y entonces todos los desperdicios, todos los desechos, las aguas clacales van a terminar en esos ríos. Y nadie hizo nada con el tiempo. Entonces, recuperar ese río o esos ríos es un proceso que toma un tiempo,
pero que se llevan muchísimos recursos. Pero este es, sin lugar a dudas, señores, el inicio de uno de los proyectos más bonitos de espacios públicos que ha tenido el país en toda su historia. También en esta semana, señores, otra obra que tiene una dimensión extraordinaria, muy importante, es la inauguración del hospital quirúrgico en el Luis Eduardo Ibal, en el complejo LEA, Luis Eduardo Ibal, Morgan, que fue bautizado muy merecidamente con el nombre de José Joaquín Puello, muy merecido, que actualmente es el director de Sacanó. Este proyecto de el complejo Luis Eduardo Ibal comenzó cuando Danilo inició un proceso de remodelación de hospitales, donde comenzaron con 50 y pico de hospitales al mismo tiempo, que no pudieron entregar ninguno en sus 8 años de gobierno. Ese proyecto, señores, comenzó con un presupuesto de alrededor de 6.997 millones de pesos, 7.000 millones de pesos. En el 2014, a la salida de Danilo Medina, muchas de esas, porque son varias fases, que ya se completó la entrega de todo eso, muchos estaban en una fase de un 80%, pero ahí habían otros, por ejemplo, como este asunto quirúrgico, que estaban apenas un 40%. Y hubo que incluso incluir muchas de esas construcciones en una ley especial que hubo que hacer junto con las escuelas públicas, porque se había pagado prácticamente el total del presupuesto del proyecto, pero el proyecto estaban a medio construir o en más de la mitad, pero faltaba muchísimo y se habían pagado esos proyectos. Es tanto así, señores, que ahí en ese complejo Luis Eduardo Ibal se habían comprado equipos médicos que duraron muchísimo tiempo ahí, porque prácticamente pretendían entregar esos hospitales, ese complejo hospitalario, sin terminarlo. Entonces, esta sala quirúrgica, este hospital quirúrgico de Luis Eduardo Ibal, señores, es sin lugar a duda uno de los hospitales más importantes. Tiene todas las características, no tiene nada que envidiarle a ningún hospital ni a ninguna clínica, todo lo contrario, muy superior a las clínicas privadas del país. Cuenta con una unidad de quemados, la mejor unidad de quemados del país. 16 salas UCI, señores. Tener una capacidad de 16 salas UCI en un país que cuando ocurren eventos tenemos dificultades para cuidados intensivos, eso tiene un otro nivel, señores. ¿Por qué? Cuando sucedió el evento del Jet Set, yo recuerdo que para esa misma ocasión tuvimos algo con un pariente que requería de una unidad de cuidados UCI y no había una sala UCI disponible, señores, en el Gran Santo Domingo. Una sala UCI no había disponible. Una sola no había. Porque el país creció, nuestra economía crece. Cuando usted sale de afuera, señores, ustedes ven la cantidad de torres que se están construyendo en este país. Cuando usted sale a la calle y ve la cantidad de vehículos que han entrado al país, propio de una nación que sigue creciendo a un ritmo acelerado, el ritmo más acelerado de toda la región, una economía sana, pero hay cosas que no crecieron en las mismas proporciones y fue el tema, por ejemplo, de la salud es una. La salud ahora se están construyendo redes de, por ejemplo, una red de cáncer que se está llevando a todo el país. En el país había apenas unos o dos centros especializados en cáncer. Ya en esta semana, el centro oncológico del Cabral Ibáez de Santiago está operando a toda capacidad. Pero también aquí no había red de trauma, señores. En este gobierno se han entregado el primer hospital traumatológico de toda la región este, en la provincia de la Altagracia,
pero también se entregó el primer hospital traumatológico de toda la región sur, que tiene casi 2 millones de habitantes, en Asua. Se están construyendo otro traumatológico en Sosúa, otro traumatológico en San Francisco de Macorís y otro en la provincia de Valverde para toda la región del noroeste. Eso evita un congestionamiento en el Gran Santo Domingo con el Darío Contreras y el Ney Arialora, que eran prácticamente los únicos hospitales traumatológicos en toda esta zona. Y el Juan Bosch en La Vega. Ahora habrá, cuando se concluyan esas fases, una red traumatológica en todo el país. Que eso significa la diferencia entre la vida y la muerte cuando una persona tiene un accidente en lugares apartados. Y lo propio con el cáncer, que se está construyendo una red de cáncer de institutos oncológicos en todo el país. Igual también que con el asunto del pie diabético. Porque, reiteramos, el país creció, pero en otros muchísimos temas de servicios a la ciudadanía no creció en esa misma proporcionalidad. Y ahora se están haciendo las inversiones correspondientes para que eso se transfiera en mejor calidad de vida, en mejor salud para los dominicanos. En otro orden, señores, también en esta semana, el dólar, un dolor de cabeza para muchos, y tal y como nosotros habíamos vaticinado, señores, septiembre es el mes donde se disparan los precios del dólar porque los pesos de los comerciantes van a requerir dólares para reponer los inventarios de las ventas que se van a hacer en diciembre. Nueva vez, el precio del dólar se estabilizó, ya el dólar está en los niveles 51.50 para la compra, para la venta, y 52.10, 52.20, 52.30 para la compra. Dijimos que no había ningún motivo para preocuparse con el tema del dólar, porque eso era un asunto de cíclico, como se da nueva vez en febrero, entre febrero y marzo, que hay que reponer nueva vez inventario, y si no hay un flujo muy grande de dólares, pues entonces eso presiona un poquito hacia la alza. Y a eso ustedes le sumaban la situación que había en los Estados Unidos con las tasas de intereses, que ya la Reserva Federal pues bajó la otra semana, la semana anterior, bajó 0.25%, y que ahora en este mes de octubre está prevista una segunda revisión que debe bajar otro 0.25% más, y en diciembre debe haber una tercera revisión que bajará otro 0.25% más. Eso significa, señores, que de aquí en adelante no habrá presión absoluta por nada para que el precio del dólar se dispare hacia la alza. Es todo lo contrario. Ahora debe venir una escalada o una descalada de las tasas de intereses en el país. Así que nosotros esperamos que en los próximos días o en los próximos meses los bancos del sistema financiero nacional comiencen a anunciar tasas de intereses atractivas, porque ya no habrán motivos para tener una presión ni en la tasa del dólar, pero tampoco en la tasa de intereses. Miren, otro tema importante en las áreas de viales está para esta semana próxima, que inicia hoy, y es el proyecto de viabilización del tránsito también más importante, no del Gran Santo Domingo, del país. El trauma histórico de la Isabel Aguiar, que afecta a tantos conductores, en esta semana, señores, ya se dará por concluida. Los trabajos arrecian, bastante rápidos van, se está en la fase ya de asfaltado. Tenemos una imagen ahí preciosísima. Ese distribuidor de la Isabel Aguiar, que conecta con la 6 de noviembre, pero que también conecta con la prolongación 27 de febrero, ida y vuelta hacia el distrito, se convierte en un repartidor, señores, que va a agilizar ese cuello de botella eterno que desde que yo nací
cuando habían menos vehículos en esta ciudad, siempre se hablaba de que los tapones de pintura, los tapones de la Plaza de la Bandera, los tapones de la Isabel Aguiar. Con esto, señores, el que vaya para Barahona, ahora tomará desde la Plaza de la Bandera, llegará a Barahona, señores, sin tener que cruzar por un solo semáforo. Pero lo propio para el que vaya para San Juan de la Maguana, Elías Piña, Bauruco, Jimaní, Pedernales. Desde que tome esa importantísima solución vial, la más importante con respecto al flujo de vehículos, porque históricamente eso fue un tapón eterno toda la vida. Entonces, esta obra tiene 3 carriles de entrada desde la 6 de noviembre a conectar con la 27 de febrero y 2 carriles de salida desde el Distrito Nacional hacia Santo Domingo Este y la 6 de noviembre y viceversa. Este es un proyecto, señores, que en términos absolutos va a beneficiar a más de 2 millones de ciudadanos. El sur tiene aproximadamente 1.9 millones de habitantes que transitan y el punto casi exclusivo para entrar es esa zona de pintura. Algunos lo hacen por San Cristóbal, una minoría, porque la carretera vieja, como se le denomina a la carretera Sánchez, es más usada por los vehículos pesados, los vehículos de transporte. La gran mayoría de los vehículos de transporte público y privado lo hacen por la 6 de noviembre. Muchos trataban de evadir esta situación por el problemazo que se ocasionaba, el tranque, embotellamiento de la Isabel Aguiar. Sin embargo, con este paso a desnivel de la prolongación de 27 por debajo de la Isabel Aguiar, va a solucionar ese dolor de cabeza eterno. Así que bienvenido sea esta importantísima obra que va a estar inaugurada esta semana. Y cómo no, felicidades a toda la gente del sur, felicidades a toda la gente de Santo Domingo Oeste y cómo no, también a todos los residentes del distrito que tienen que atravesar hacia la autopista Duarte y que lo hacen por la prolongación de 27 de febrero, que ya no van a tener ese dolor de cabeza de la Isabel Aguiar, porque ya la esquina caliente, pintura en Herrera, dejó de ser un tapón. Vamos a la pausa.